¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos en SDP Noticias, en nuestra mesa de debate con representantes de partidos políticos. Nos acompaña Tere Cisneros, quien es consejera nacional del PAN, y Camila Martínez, vocera y secretaria de Comunicación Nacional de Morena. Gracias, Camila, por estar aquí. Gracias, Tere. Pues, a ver, ya tenemos fiscal, Camila, Ernestina Godoy. Lo que pesa es realmente pues que el PAN medio votó a favor, medio no. No sé si llegaron a algún acuerdo con el PAN para decir, bueno, ya se acabó lo del cártel inmobiliario, porque sí lo medio respaldaron algunos para generar algún grado de consenso. Me llama la atención que Ricardo Anaya se haya abstenido de haber votado a favor o en contra o nada. ¿Qué pasó ahí? Y sin embargo, bueno, te das cuenta que sale el presidente nacional del PAN con este posicionamiento, donde, bueno, habla muy mal de Ernestina Godoy, etcétera. Entonces, en realidad, yo creo que lo que es interesante ver en ese sentido, Julián, es cómo el presidente del PAN no tiene control ni siquiera sobre su bancada federal, ¿no? O sea, yo creo que estos diputados que votaron a favor de Ernestina Godoy, del Partido de Acción Nacional, son, Romero lo debe saber, los mismos que seguramente no le contestan ni las llamadas telefónicas, ¿no? Y todos esos diputados que se abstuvieron, ¿no? Pues gente que, pues entiende que en el caso de Ernestina Godoy es una mujer íntegra, ¿no? Jorge Romero no le perdona y buena parte del PAN no le perdonan que se haya atrevido a actuar en contra del cártel inmobiliario, por supuesto porque tienen sus intereses metidos ahí, ¿no? Pero bueno, vemos también esta otra parte, pues no solamente de Acción Nacional, sino de otros partidos que dicen, bueno, nosotros vamos a votar a favor de que sea Ernestina Godoy, ¿no? O vamos a abstenernos de votar en contra porque reconocen que deberíamos tener a nivel federal una fiscal como Ernestina, con la trayectoria de Ernestina. Y pues para prueba, por ejemplo, los resultados que se tuvieron en materia de seguridad en la Ciudad de México, ¿no? O sea, mientras la hoy presidenta de la República fue jefa de gobierno de la Ciudad de México, Ernestina era la fiscal de la Ciudad de México y logramos una reducción brutal de homicidios, una reducción brutal de delitos de alto impacto. Entonces, yo creo que hay un reconocimiento en ese sentido de una parte de la oposición, lo cual celebro, ¿no? La verdad es que creo que es una muy buena señal, ¿no? Y por el otro lado, bueno, pues los que no lo van a perdonar son los que tienen sus intereses completamente vinculados al cártel inmobiliario. Y ahora, no es una mala... También discutíamos al respecto de la militancia política de Ernestina Godoy, como si es militante de Morena, por lo menos ha sido candidata y diputada federal, me parece, por cargos de elección popular en el partido Morena. O sea, esa no es una señal tampoco de que sí puede venir una agenda de partido adentro de la Fiscalía General de la República. A ver, yo creo que la independencia no te la da el padrón del Instituto Nacional Electoral, sino la valentía que tiene una fiscal, en este caso Ernestina, de abrir esas investigaciones que durante mucho tiempo se dejaron pasar. Lo decíamos la vez pasada, en el caso de Hertz Manero, él había sido militante del Partido Acción Nacional y me parece que hubo casos importantes donde hubo un desarrollo incluso ¿no? Frente a personas de Morena, frente a personas del Partido de Acción Nacional. Entonces yo creo que la importancia, digo, la parte de la independencia más importante, pues es la independencia con respecto a el poder realizar las investigaciones para que haya justicia y ser independiente también, hay que decirlo, pues de esos poderes fácticos que muchas veces son los más encubiertos, ¿no? Entonces yo prefiero 1000 veces una mujer como Ernestina Godoy, que tiene una trayectoria más allá de Morena, tiene una trayectoria de lucha de muchos años, porque Ernestina es una mujer que venía trabajando desde hace mucho tiempo con la izquierda a nivel nacional y que es capaz de decir, nosotros no vamos a permitir que haya impunidad y vamos a hacer las investigaciones pertinentes, que tener a alguien que quizá no tiene un partido político, pero porque por supuesto está financiado o está incidido, ¿no? Por generar impunidad y bueno, pues que no han avanzado con algunos casos, como es el caso de muchos fiscales estatales, ¿no? ¿Por qué votó el PAN entonces a favor de algunos senadores del PAN? O sea, sí hubo un rompimiento entre Ricardo Anaya. Hay quien especula respecto de eso y Jorge Romero, ¿no? Que ya están medio peleados y que realmente uno no quiere que el otro sea candidato presidencial y viceversa y el otro no le cae bien al otro. ¿O pues hubo alguna especie de acuerdo o partido de libertades? Pues la oposición, hemos sido claros, y más en el PAN, que la postura oficial es que se votara en contra, ¿no? Al final, al votar al final en una papeleta, pues no puedes exactamente poner como en contra porque no viene el recuadro, ¿no? O sea, tienes que poner el tache y algunos pusieron ahí en contra y fue como también ahí ese tema de si los votos nulos en contra. Y pues ya lo dijo Jorge, ¿no? En la mañana también lo comentó, al final la postura oficial es en contra, estos 4 senadores pues tendrán su opinión única, ¿no? Por lo cual lo hicieron y será un tema que se tendrá que tratar, ¿no? Porque al final la postura es en contra y todos los que estamos en Acción Nacional pues la coincidimos, ¿no? Esa es la que tendría que ser porque pues no estamos de acuerdo ni en la forma en que se está llevando
la renuncia de Gertz Manero, que fue muy controvertida al decir que renuncia solamente porque se va a una embajada y no por los que deberían de ser la Constitución, que se deberían de ser de una mayor carga. ¿No es grave que no le hagan caso al líder del partido? O sea, el presidente del partido que dice, nosotros dijimos votenlo en contra y salen a votarlo en contra. No, y más que él tiene intereses personales, económicos trastocados. Pues es que podríamos ahorita comentar muchas situaciones, pero al final... Pues yo le atribuyo a que ellos son independientes también, o sea, la postura oficial es una y no puedes tampoco obligar, aunque sean de una bancada, a que se haga de una forma. También habría que analizar más allá de que en 24 horas, o sea, yo creo lo que comentabas de hacer llamadas y todo, pues ni siquiera te da tiempo, porque todo esto fue en fast track, o sea, ni siquiera dio el tiempo de poder hacer un consenso, de poder platicarlo, porque esto ya estaba planchado, ¿no? Entonces, realmente los votos de Acción Nacional no iban a hacer la diferencia. Realmente pues ya sabemos que tienen la mayoría calificada y la manera en cómo la obtuvieron. Entonces esas razones de estas 4 senadores pues se tendrán que platicar, pero no era un tema de si iba a quedar Ernestina por estos 4 o no iba a quedar. O sea, aquí lo que estamos nosotros también queriendo llevar a la reflexión es por qué se hizo de esta manera, por qué Gertz Manero de la noche a la mañana decide renunciar y no por cuestiones de fuerza mayor como es tener pues algún tema de delitos, algún tema de conflictos de interés. Entonces, en los hechos sí habrían preferido la permanencia de Gertz Manero. O sea, ven mejor a Gertz Manero en la fiscalía. No es que lo prefiramos porque de hecho traemos las estadísticas de todos los temas pendientes que está dejando y cómo deja la fiscalía actual. Lo que sí creemos es que la gran deuda de este gobierno es pues la procuración de justicia en nuestro país. Por algo también se está yendo. Aquí el tema es la manera, la gran simulación que hace el partido en el gobierno sobre la nueva fiscal. O sea, no necesitábamos que se hiciera todo un show que no duró ni siquiera una semana, cuando sabíamos que pues en la terna ya estaba Ernestina Godoy y que era la que la presidenta necesitaba en el cargo de la nueva fiscal. Entonces, la simulación es lo que molesta y que ahora se quiera desviar el tema porque fueron 4 senadores que realmente no importaba si votaban a favor o en contra, pues aquí entonces se queda un poco como ¿qué está pasando, no? O sea, ¿qué está pasando? Y en la elección pasada que tuvieron este aliado, el PRI, que ya no sé si son aliados o no, ahora lo que dicen es, pues sí, el problema es la simulación del PAN, que no lo votaron en contra, que hay que responderle a los aliados o no sé qué relación tengan ahora con el PRI, un poco se han distanciado, que dicen, pues es que estos le hacen el juego a Morena y simulan y sale Jorge Romero a decir una cosa cuando realmente es otra. Un poco da a entender a Lito Moreno que esto no fue que no le hicieran caso, es que sí le hicieron caso y Jorge Romero pactó. Cada partido es independiente, ¿no? Y la oposición, llámese PRI, llámese Movimiento Ciudadano o PAN, pues tiene también sus propios convenios internos. Al final, pues la relación está respecto a que son oposición. Ellos sabrán cuáles fueron sus razones por votar en contra, como también en el PAN se decidió que se votara en contra. Lo que comentamos es, estos 4 senadores también tendrán ellos que explicar cuál fue su relación, si ya no veían que pasaba nada si votaban a favor o en contra, cuál fue la situación, pero el partido, pues somos oposición y no estamos ni siquiera enterados de cuál fue la razón real de por qué está renunciando de esta manera tan abrupta a Gertz Manero. Le dan una embajada en premio respecto a cómo está dejando la fiscalía y llega pues la aliada de Claudia Sheinbaum, que efectivamente siendo jefa de gobierno, pues fue su aliada y que no logró su ratificación como fiscal, pues por los malos manejos que se hizo en la fiscalía. Entonces, ¿cómo es posible que teniendo muchas más pues perfiles se dé a Ernestina Godoy? Pues la única razón es porque es amiga de la presidenta, porque es su íntima y porque le va a cubrir ciertas cosas y porque también puede llegar a pactar con más miembros de Morena, que hoy vemos pues en una Adán Augusto que obviamente no le gustó que filtraran pues muchos de sus temas, ¿no? De actos de corrupción que se tiene con el crimen organizado. Entonces, uno más bien se pregunta cuál fue la razón de fondo por la cual la renuncia tan abrupta de Gertz Manero y por qué llegar pues la fiscal, ¿no? de la presidenta Claudia Sheinbaum. Lo interesante es que pasaron todo el sexenio diciendo que el fiscal carnal y tal, y bueno, ahora hacen completamente un cambio de lectura de lo que fue, por ejemplo, Gertz Manero. Pero sí lo que dicen es que esta es más carnal que Gertz Manero. Un par de cosas. Nada más decía un par de cosas. Toda la elección que se hizo de la fiscal Ernestina Godoy fue completamente constitucional. Se cumplió con que el Senado mandara 10 personas de propuesta. Se lo mandan a la Presidenta de la República. La Presidenta de la República manda 3 personas, una terna. Y de ahí se vota por mayoría, ¿no? Es decir, todo el proceso fue absolutamente limpio, ¿no? Ahora, a mí lo que me llama la atención, y creo que sí hay que poner,
Creo que sí hay que ponerlo, tiene 10 días para hacerlo, como lo marca la Constitución. Pues sí, o sea, no sé dónde está, no sé dónde marcan que no está la limpieza. A mí lo que me llama mucho la atención, ¿no?, es ver la falta de liderazgo y la falta de coordinación del presidente del PAN, Jorge Romero. Pero no fue perversidad más que mala operación política, no fue un acuerdo al que llegó y decir, bueno, a ver, vamos a generar consensos, porque es lo que también la gente puede pensar, a ver, en lugar de pensar que Jorge Romero es un tipo con poca operación política, es más bien un tipo que controla a sus senadores muy bien, es lo que dice Alito Moreno, y logró pactar y realmente hacerle el caldo gordo a Morena. Mira, lo dudo mucho porque Ernestina Godoy ha sido implacable. Te voy a decir, por ejemplo, cuando estuvo en la Ciudad de México, Ernestina Godoy se atrevió a abrir las carpetas de investigación en contra de lo que fue esta red de trata que tenía el Partido Revolucionario Institucional en la Ciudad de México con Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, un caso que todo el mundo sabía, ¿no?, y que no se había procedido. Y fue también quien abrió, por ejemplo, toda la investigación del cártel inmobiliario que vincula a Jorge Romero junto con algunos otros personajes que hoy están en la dirigencia nacional del PAN a este esquema de corrupción que además ha tenido afectaciones porque ha afectado, se ha muerto gente en el temblor de 2017, la alcaldía Benito Juárez, donde gobernaba Jorge Romero, y por ejemplo en el sexenio de Cristian Monroerich, hoy preso, hoy detenido, ¿no?, se permitieron edificaciones que no contaban con las normas, entonces estos edificios se cayeron, falleció gente, la gente perdió su patrimonio, ha habido explosiones en medio de construcciones, tan es real que tenemos funcionarios detenidos, tan es real que tenemos edificios que se han devuelto a el gobierno de la ciudad como parte, digamos, del reconocimiento de esta grupo de corrupción que se había hecho completamente vinculado al Partido de Acción Nacional, ¿no? Entonces, yo lo que veo es, digamos, que la llegada de Ernestina Godoy es esa estrategia que funcionó en la Ciudad de México porque dijo cero impunidad, ¿no? Porque dijo vamos a coordinarnos, porque ojo, que sea autónoma no quiere decir que no estén, por ejemplo, en las mesas de seguridad que se llevan a cabo todos los días, ¿no? Y que esos resultados que se tuvieron en la Ciudad de México, pues sean una parte fundamental de la estrategia que hoy se va a llevar a nivel nacional, porque más, por eso votó la gente. O sea, la gente vio el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum cuando era jefa de gobierno en la Ciudad de México, vio los resultados que se tenían en esta coordinación con su gabinete, en esta coordinación con la Fiscalía, y dijeron, nosotros queremos eso a nivel nacional, ¿no? Entonces, esa parte me parece importante y sí, pues no dejar de remarcar que parece que ahora todo esto que quisieron decir Luisa Gutiérrez Ureña y Jorge Romero y Santiago Taboada y tal, de que no existía el cártel inmobiliario, que ellos no estaban involucrados y tal, pues ni siquiera la gente de su partido les cree. Tan así que hoy se dan cuenta de que si el problema de la corrupción es azul, la justicia también tiene que tener color azul, o sea, ellos también tienen que ser parte de esto, ¿no? Entonces, esos diputados que votaron a favor, y esos del PAN, y esos diputados que se abstuvieron, senadores, están diciendo, nosotros queremos que haya una fiscal como Ernestina Godoy para que puedan terminar con ese cochinero que me parece, ven, hoy está afectando ya al PAN. Hombres de Patria, Familia y Libertad, entonces, los senadores que votaron a favor. Pero ahora, el PAN haría el mismo argumento de decir, pues a ver, Ana Augusto lo votó a favor porque claramente quiere a Ernestina Godoy ahí para cuidarle las espaldas. O sea, si hacen el argumento de decir Jorge Romero no la quería ahí para cuidarse las espaldas, el mismo argumento podría aplicar para aquellos que han sido señalados con vínculos al crimen organizado dentro de Morena. No, pero no entiendo, o sea, Ana Augusto votó a favor. Sí, evidentemente para cuidarse las es lo que diría el PAN, pues. O sea, porque le conviene no tener a Díaz Manuel ahí. A ver, porque me parece que han visto, pero perdón, o sea, desde el proyecto de la presidenta de la República cuando era jefa de gobierno, me parece que han visto que ha funcionado bien. O sea, no entiendo por qué entonces votaría en contra de algo que ha visto ¿Qué es lo que ha funcionado bien? La justicia que ha hecho Ernestina Godoy, por ejemplo, las investigaciones que han abierto en la Ciudad de México. Porque con esas ganas y que defiendes tanto sobre los avances de Ernestina, a mí me gustaría saber qué pasó con la impunidad que se le está dando a la línea 12 del metro, sabiendo que Serranía era la mayor responsable al ser la titular del metro de la Ciudad de México, no pasó nada. Hoy en día no hay nadie encerrado por las graves fallas, por las grandes fallas del metro y que hay muertos. Entonces, claro que hubo muchos temas pendientes que dejó Ernestina y que entonces yo no veo cuál justicia o gran perfil. A mí lo que me queda pues en la reflexión es que no había otras personas que no tuvieran este expediente tan
extraño como lo trae Ernestina Godoy, o sea, maquilló cifras, acusaciones de uso político de la justicia, creó falsos carpetas, espionaje político, yo te quiero preguntar, hubo robo de los propios policías, hubo robo de los policías que llegaban a los cateos y se quedaban con las cosas. También los grandes festejos de lujo que hubo en el hotel en el centro histórico, la impunidad con Florencia Serranía, la revictimización, por ejemplo, de Ingrid Escamilla, bueno, el caso muy sonado de Hertz y Alejandra Cuevas, las carpetas sin resolver de violadores, que no pasó nada, las faltas de transparencia y rendición de cuentas, las acusaciones de plagio de su tesis, o sea, que ni siquiera ella pudo defender esa situación. Y claro, lo que no podemos negar, la grave percepción de inseguridad que vivimos en la Ciudad de México. ¿Quién plagió tu tesis? ¿La Ernestina Godoy? Hubo acusaciones que ella no ha podido defender de plagio de tesis. Y el nepotismo claro y de escrutinio de sus familiares. Entonces yo me pregunto de Morena, que tanto dice de sus valores y que tanto dice que es cero nepotismo, cero corrupción, cero favoritismo, ¿por qué elegir a Ernestina Godoy? ¿Que no hay otros perfiles? O sea, 43 se inscribieron. Se inscribieron, se abrió la convocatoria el viernes 28. Hubo viernes 28, sábado y domingo 30 para que se pudieran registrar los que querían concursar al tema del fiscal. ¿No hay una genuina inquietud de ir a parar al tambo por parte de varios panistas? Llegaron 10 que selecciona la presidenta y llegaron 3 al Senado y ayer miércoles se votó a favor. O sea, eso fue ni más rápido que el microondas. O sea, la verdad es que no hay un debate. O sea, ya eso venía planchado. La reforma del 2014, de febrero del 2014, que se creía que con el cambio de cómo se iba a elegir a los fiscales iba a haber pues cero impunidad, ya no iba a haber nepotismo, ya iba a haber autonomía en la fiscalía, pues claro que no, porque claro que queda una persona abiertamente de Morena, senadora de la República con licencia y que gran amiga de la presidenta, pues claro que no va a haber autonomía. Nada más 3 datos, ¿no? Con Ernestina Godoy como fiscal de la Ciudad de México, tuvimos más de 300 detenciones de grandes generadores de violencia en la Ciudad de México. Más de 27,000 vinculaciones a proceso, que es un aumento muy grande de lo que se tenía antes, y 770 muertes violentas menos en la Ciudad de México. Esos son los resultados. Tú empezaste a hacer las cifras maquilladas que se trae, porque entonces nada más se comentan lo que quieren, pero entonces dejan los otros casos, lo que tú hiciste como desapariciones forzadas, que quién sabe. Un punteo de todas las mentiras que ha repetido constantemente el PAN. Lo que nadie les cree. Por ejemplo, en el caso de Ingrid, no hablaste, por ejemplo, de la legislación impulsada por Morena y por las mayorías de Morena que se hizo para evitar que se revictimizara nunca más a una mujer. Pero la revictimizaron, la pasaron al dar sobre los datos, hablar sobre las imágenes, de las transformaciones que hubo en el sistema de seguridad a nivel transformaciones en nivel de seguridad, lo dice la gente, le preguntas a la gente en la calle y no se siente más segura, no se sienten los avances. O sea, claro que el que llegue Ernestina Godoy. ¿En qué te estás basando para eso? Porque si tú revisas en las cifras, en los datos reales, no en las maquilladas por Morena, porque entonces quitan las desapariciones, las encuestas quitan entonces de la salida de la presidenta de la República cuando salió de jefe de gobierno de la ciudad, eran altísimas. O sea, la percepción de seguridad, tú puedes mentir, le puedes mentir aquí a la gente, puedes intentar engañarle a la gente. Las encuestas. Pero el caso de la Ciudad de México, en el INEGI, ¿no? Tanto en percepción como en baja de delitos de alto impacto, es brutal. Sí, pero no es lo que se siente en la calle, Ahora, Camila. no es parte de la... Pero lo que sientes tú o lo que sienten con las encuestas, porque hay un montón de encuestas que hablan del mejoramiento de la percepción de seguridad en la Ciudad de México. Lo sentimos todo, lo siento yo. Por ejemplo, bueno, quizá desde tu partidismo eres incapaz de ver la realidad, pero las encuestas que se hacen con casas encuestadoras reales con metodología muestran que la gente de la Ciudad de México vio una disminución de la violencia en la ciudad y se siente más segura. En todas las alcaldías, porque luego el PAN quiso decir que ellos habían bajado la percepción de inseguridad en la Benito Juárez y tal. Bueno, la Benito Juárez ahí está, ¿no? Y sigue estando actualmente. Pero a ver, ¿qué quisieras? ¿Que el PAN dijera sí a toda madre a todo? A mí me parece que tienen que oponerse y oponerse a cosas inteligentes. Me parece que la fiscalía es lo suficientemente importante como para decir si nos oponemos a esto. Fátima Bosch me parece una estupidez, ¿no? Claro, es una estupidez. Pero te voy a decir una esto cosa. me parece
bueno, si somos oposición hay que votarlo en contra. Pero es que el problema es ese, pensar que se tienen que oponer a cosas que están ayudando a la gente solo para tener de qué hablar. ¿Por qué no vemos al PAN proponiendo algo importante? ¿Por qué no vemos al PAN intentando hacer, encauzar las demandas de la gente? No, lo que tienen que hacer es volverse negacionistas, terraplanistas, ya no creen en las encuestas, ya no creen en la evidencia. Bueno, yo te pregunto, ¿no? ¿Qué hacía Andrés Manuel López Obrador cuando era oposición? O sea, tenemos todo el recorrer derecho, el país, tenemos todo generar el derecho de criticar, de cuestionar, de señalar lo que no están haciendo bien. Por eso empecé diciendo, la gran falla de este gobierno es la procuración de la justicia, porque no lo hay. Yo seguramente tú vives en una burbuja, seguramente vives en un lugar, creo que vives en la Benito Juárez, que es muy segura y entonces no te das cuenta de la realidad. Pero la realidad es que te matan en la esquina. La realidad es esa, Camila. Bueno, te voy a dar un consejo como secretaria de Comunicación. Si ustedes van a basar su narrativa en algo que claramente la gente está diciendo que no es así, nunca van a permear. O sea, ustedes tienen que buscar, porque ellos ven seguridad en la ciudad. La gente no ve seguridad en las calles, Camila, claro que no. Ve las encuestas. Las googleamos y actualmente lo dice la gente. Lo que pasa es que Morena maquilla las cifras, pendientes que maquilla los datos. ¿No? Ahí están las madres buscadoras, ahí están todos los desaparecidos, ahí están las muertes que no ha habido un ¿Pero avance. qué les va a dar más votos, Camila? ¿Les va a dar más votos a Agustín Dorantes, que votó a favor de Ernestina Godoy, o Guadalupe Mungía, y decir, bueno, sí, en esto se los concedemos, o oponerse? Me parece una buena estrategia política. ¿Es que les daría más votos? Ya, soltar al presidente que tienen, que realmente pueda haber justicia por el caso de la corrupción inmobiliaria. Yo soy de Benito Juárez. O sea, a mí me ha tocado desde hace muchos años ver lo que fue la lucha, y sí quiero reconocer a los vecinos, porque esto empezó como una lucha de los vecinos. Es que no tienes otra cosa que decir más que el famoso cártel que no existe, bueno, y que el cártel está en Morena. O sea, ¿qué pasó con Adán Augusto? ¿Va a haber justicia con Adán Augusto? ¿Ernestina Godoy nos va a dar justicia con Adán Augusto? Porque yo no veo que pase algo. Yo también traigo aquí la foto de ayer con Adán Augusto, donde están muy contentos festejando el triunfo porque ya no le va a pasar nada. Porque claro que es evidente un rompimiento en las esferas de Morena. Sí hubo un cártel inmobiliario, tú dices que no es panista, pero sí se cometieron delitos, ¿no? Hay gente en la cárcel, más allá de qué partido haya sido. Mira, esa es una investigación local que se tiene, que dices tú que hay avances, local, que todo, ¿no? pero siempre lo estás comentando. Hoy hay personas que ya salieron libres, que ya se aclaró, porque les querían dar que enriquecimiento ilícito y otras cosas que ni siquiera estaban en los temas, y que al final, pues si los permisos los da el gobierno de la Ciudad de México, pero o sea, bueno, a ver, es una situación. A ver, porque lo traje porque ustedes mienten mucho y la vez pasada les dije que les iba a traer Entonces, si me dan chance, le podemos acercar un poquito aquí. No sé si se alcanza a ver. Esta es la ley orgánica de las alcaldías. Ustedes pueden buscarla. Artículo 32, ¿no? Dice: las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las alcaldías en materia de obra pública. Ustedes ven el punto 2, dice registrar permisos, licencias de construcción. Y luego otra vez en el punto 5, 6, 7, 8 es vigilar y verificar administrativamente el cumplimiento de las disposiciones, así como aplicar las sanciones que corresponden en materia de establecimientos, construcciones, edificaciones y uso de suelo. Es decir, si alguien no cumple con la norma de las construcciones, a quien le toca sancionar es a las alcaldías y también quienes dan permisos y licencias de construcción. Entonces ahí queda completamente comprobado que legalmente es la alcaldía Benito Juárez la que ha permitido estos casos de corrupción. Eso sí decir, por un lado, les puede parecer y pueden seguir inventando, ¿no? Pero está muy claro que está completamente vinculado al Partido Acción Nacional, ¿no? Bueno, yo creo porque que no solamente son directores, no solamente son inmobiliario, por pues ejemplo, el caso de Luisa Gutiérrez Ahorita el tema es, Luisa, que hoy es presidenta del PAN de la Ciudad de México, estuvo señalada, claro, por supuesto, estuvo señalada por ser, era directora de obras. Que tú quieras desviar el tema con el tema del cártel, cuando tienes a Florencia Serranía afuera y cuando tengan a Adán Augusto, ¿qué pasó con Adán? ¿Va a haber justicia con el cártel de la Barredora? Porque su procurador de justicia, que él era gran amigo de Adán Augusto y que estaba en su gobierno, ¿qué pasó? ¿No? Entonces yo también pido que pero se un poco señale, el argumento es, bueno, metamos al bote a los dos, o sea, no solamente a panistas, sino metemos al bote que no haya impunidad, que sea equilibrado, que sea autónoma. Yo nada más voy a decir, yo puedo estar de acuerdo con eso, dámelos a los dos, me parece a toda madre, ese es un poco el argumento. Si hay las pruebas, yo sí quiero ver a Adán Augusto, eso sería una gran
de verdad si palomita a la presidenta de que con la nueva y si hay las fiscal, pruebas a Jorge Romero también, ¿no? Si hay las pruebas, claro. O sea, yo no entiendo que si tienen las pruebas, hoy Jorge Romero sea presidente del una buena catafixia. Cambiamos a Adán Augusto por Jorge lo ha dicho muchas veces, no se está escondiendo, no hay nadie escondido, están los temas. Si tienen pruebas, que las presenten, porque las investigaciones... Igual que lo mismo dicen de Jorge Romero. Pues ya se quitaron a Gertz Manero por haber filtrado los datos. Pero lo mismo dicen de Jorge Romero, pues si tienen pruebas que las presenten. Pero por supuesto. No tiene orden de aprehensión Jorge Romero. No la tiene. Sí, ahora, dos cosas, ¿no? Una, no pueden negar que hoy el dinero que llevó a su presidente nacional a ser el dirigente nacional del PAN, a Jorge Romero, viene de la corrupción inmobiliaria. Eso es una cosa que no puede negar. Camila, o sea, y mancha a todo el partido político. Ese es un invento. Pues si no lo puede negar, ¿por qué no está en el bote? Pues sí la niega la justicia, no hay pruebas de lo que esperemos ver un avance, ¿no? Me parece que ya hubo una primera investigación. El dinero del cártel de Morena llevó al triunfo a Claudia Sheinbaum, hoy presidenta de México. Y las pruebas están, porque hoy estamos viviendo un narcoestado. Bueno, pero es que tu argumento para comprenderlo, Teresa, es llevó el dinero ilegal a los dos. Pues es que es lo mismo Jorge que está Romero y a Claudia Sheinbaum. No, o sea, tú estás inventando algo y asegurando. ¿Dónde están el esas argumento pruebas? es que el PRI robó más, es que Morena también. Jamás. O sea, es que Morena no también le echo tiene la culpa al de corrupción. al lado. Yo estoy diciendo, 7 años de un gobierno que hoy viene una, no sé por qué, es marcha del festejo o algo así, que no sé qué tienen que festejar. Pero es que parece que el argumento cae en decir, tuvieron que cambiar Jorge Romero sí es a la delincuente, pero la presidenta más. Ahí te va, ¿no? Tuvieron que cambiar por una fiscal carnal. Vamos a celebrar que todos se lo pasan por el arco del triunfo, presentó la por iniciativa para bajar la jornada laboral a las 40 horas. Y también van a festejar la ley de aguas que no consensaron con los campesinos. Y yo no sé qué van a... No me pongo nerviosa. Más bien ustedes pónganse nerviosos por los trabajadores. ¿Cómo les va a llegar? Incluso Vicente Fox reconoció que si él había tenido un error en su gobierno, había sido que le había hecho caso a los empresarios y no había subido el salario Pues qué mínimo, bueno, ¿no? Que lo reconoció. Claro, por supuesto. Ahora, ¿quién está haciendo justicia? Es el proyecto de la Cuarta Transformación. O sea, el aumento del más de 150% del salario mínimo es brutal. Ya nos hubiera gustado ver. Y la canasta básica cuando le van a bajar, te alcanza el salario mínimo ya no te alcanza. ¿Ya sabes en cuánto está el huevo? El aumento salarial, ¿sabes en cuánto está el huevo en la tienda? 2 canastas básicas. No ¿Sabes en cuánto está la leche? ¿Sabes en cuánto está la tortilla? ¿Sabes en cuánto está? No te alcanza, Camila. No vivas en otra realidad. Pero pues hacemos la pregunta. Hoy al mexicano no le alcanza para la canasta básica, no le alcanza para los medicamentos, no le alcanza para vivir con seguridad, con servicios de calidad. Estamos viviendo... O sea, tú dices que con un salario... Nada más dime. Tú dices que con un salario mínimo que con un salario no te alcanza para dos. Al mexicano que pero me parece una buena pregunta. Yo no la saqué. Yo no hice la pregunta, pero tú la hiciste, Teresa, a ver en cuánto está el huevo. Yo lo acabo de usar, no sé, en cuánto está el kilo de huevo. Bueno, depende en dónde, pero en 41 está en mi casa. Ya, sí se lo supo. Depende, porque luego lo cambian. Yo pensé que iba a hacer la pero si vas a la central, seguramente lo encuentras más barato. Pero si vas, o en mi casa, en la esquina, está en 41 pesos, ¿no? 43, y el kilo de tortilla y todo. O sea, es que vivimos en la realidad. O sea, no nos está alcanzando. Bueno, dices 40 pesos. ¿Sabes? Nada más dinos en cuánto está el salario mínimo hoy. ¿A cuánto quedó? Estaba en 240. ¿En cuánto lo subieron? Bueno, mira, quedó mensual 9,500, ¿no? Ahí habría que hacer nada más. 9,500. Debe preguntarle a los mexicanos qué les alcanza con eso. No les va a alcanzar para sostener una familia. Pero si está tan mal, entonces ¿por qué vota por Morena? Bueno, pero es que no solo compras la canasta básica, también necesitas recreación, vestidos, tienes razón. Es importante que siga aumentando y es el compromiso del proyecto. ¿Y qué es el compromiso? Pero sí decir, pero hoy no te sientes... te sientes seguro, y es lo que estamos hablando, ¿no? Porque es Enrique Peña Nieto, ¿no? Con una calculadora que por cierto está al revés, y diciendo, caray, no que no podíamos aumentar el salario. Este fue el problema de los neoliberales. ¿Y por qué no pones a Andrés Manuel ahí diciéndole caray, no que no podíamos bajar la gasolina? Porque ¿dónde quedó la promesa de la gasolina? ¿Qué pasó ahí? Pero que durante años dijeron que a 10 pesos. Es que ustedes descontextualizan brutalmente. Un momento en el que la gasolina estaba en 10 pesos. ¿Sabes en cuánto está la gasolina hoy? ¿A 7 años del gobierno de la 4T? Afortunadamente, por ejemplo, acaba de presentar la presidenta de la República con el tema del Tren Maya, que no solamente va a ser tren de pasajeros, sino de carga. Esa promesa me parece peligrosa de la presidenta. Dijo que va a bajar el precio de la gasolina, yo no sé si va a bajar el precio de la gasolina. En esa zona.
Pero te voy a decir Fue una cosa. mentira que estuvieron construyendo por años y que tienen 7 años de gobierno, no han podido dar resultados al respecto. A mí una cosa que es algo que le duele al país. El nivel de ansiedad que le generó a la oposición el que saliera el presidente Andrés. Yo le sigo diciendo presidente porque para mí siempre va a ser presidente querido y adorado, ¿no? La ansiedad pero que no les generó. niegan, sí, sencillo. No, pues claro que salió, pues al está presidente incendiando de cómo la dejó. República, La presidenta no tiene orden pero en su lo que partido. es maravilloso es esto, van a porque cambiar me al decían- quiero ver el meme, fiscal, pero está van a chistoso, tener que espera, hacer espera. una Están buenos estos marcha memes, y entonces sale él ahí cuando Dice, dijo que de la chingada no iba a aquí- salir, ya salió Sí, de la se ve. chingada. Gallo espía del PAN. Cambio. No está en Cuba. Cambio. Nos va a doler. Cambio. Claro, porque decían, uy, no, es que está en Cuba. Otra no, es que está en mentira Palacio más. Nacional. No, es que sí Otra gobierna él. No, mentira es que no más. gobierna él. No, es que están divididos. No, ya no saben ni qué decir. Otra mentira Pero, más, ¿cómo porque estuvieron? dijo él O que sea, no lo saldría a la disfruté, vida cómo estuvieron pública, absolutamente, pero oye, no le duró este, ni un año que la presidenta ya no puede con esto, que ya la rebasó, y entonces tiene que salir a salvar su líder Pero moral. los fortalece, Eso es lo más López Obrador los machista fortalece que he saliendo. escuchado en la Pues vida. es lo La verdad. último que les está Pero es muy quedando. machista No eso es que dices, machista, ¿no? es porque La es el verdad líder es que moral, sí. podría ser también una lideresa, pero el tema es que él es hombre líder y moral, es el líder, sí. o Sí, sea, es el líder eso moral, no lo por puedes supuesto. negar. Ahora, Entonces, ¿qué Claudia es necesitas? la lideresa moral. Cuando viene, pues eso es Claudia lo que es la no lideresa moral. no, Y no te voy a decir, parece. nada más el dato. Necesita, yo le Andrés diría Manuel ganó. yo le diría a la presidenta, Andrés Manuel dile a ganó Andrés Manuel que no con necesita 30 salir porque el que millones de parece que votos. está teniendo machismo es él, porque necesita salir para defenderla. Es Ella el problema. que salga y No, diga, yo ese es tengo el el país problema de la bien, aquí lectura están mis de datos de ellos. Te voy a decir, seguridad, aquí Julián, están mis datos del ¿Qué le salario. pasaba al PRI y al O PAN? sea, ¿no? si Cuando no llegaba tuviera la un nuevo necesidad, presidente, Tere, sería tranqui. diferente. Cuando llegaba un nuevo presidente, siempre se peleaba con el anterior. Porque en realidad era una pelea de egos. Era quién puede más, quién es más fuerte. Entonces metían a la cárcel a los hijo, segundos al de unos y hermano. otros, tal, lo que sea, ¿no? En cambio, ¿qué es lo que estamos viendo hoy? Hoy estamos viendo un presidente que cuando votó en el Poder Judicial y ahora que sale a presentar su libro, que de verdad yo no puedo creer que la presentación de un libro tenga la oposición así, ¿no? No, o sea. Pero sale, ¿y cuál es el mensaje que da? Tenemos la mejor presidenta del mundo, que es Claudia Sheinbaum Bueno, Pardo, pero la y todo oposición el dice respaldo. que eso es eso no, complicidad eso es- realmente, eso es la realmente son protección de los mentiras que cuadros se de están López creando. Obrador para que no se vayan al bote. Ay, eso es una locura. A ver. Y es la poner presidenta orden de en la su partido República- porque hoy se La andan... presidenta de la República, porque esta es una discusión que tuve en su momento con Azucena Uresti, ¿no? Y me decía ella, no, es que hay una división y tal. ¿Cómo va a haber una división? O sea, Clara la en el caso, división. por ejemplo, del gabinete, nada más, ¿no? Rosaura, Rosa Isela, perdóname. Rosa Isela, que venía con el presidente Andrés Manuel López Obrador, hoy es nada más y nada menos que la secretaria de Gobernación, ¿no? Marcelo Ebrard hoy es el secretario de Economía. Muchos del gabinete de la hoy presidenta de la República y de su equipo más cercano venían también del proyecto del presidente López Obrador. Hay una continuidad. ¿Sabes por qué? Porque lo principal hoy no es un tema que tienen mucho ellos, que es quién puede más, dónde está la fuerza y tal, como machos, ¿no? Aquí el tema es, hay un solo proyecto, el proyecto del pueblo de México. Y esté Andrés Manuel López Obrador, o esté Claudia Sheinbaum, o esté quien siga después de ella, porque estamos seguros que nuestro proyecto va a continuar, primero es el proyecto. Pues Por eso eso no hay sería pelea. diferente, no hubiera salido cuando él prometió que no iba a salir de la chingada, que se iba a quedar ahí, no iba a venir a la vida No, pública. pero sí se va a conocer siempre No, que estaba escribiendo un yo libro creo que tiene y que nos mucho- iba a dar a conocer. Es una cosa que Todos dijo los desde el tiempos principio. son claros, los Él tiempos dijo son claros. El desde momento en que inicio. está sucediendo esto, que hay un tema de seguridad que ya le duele Bueno, mucho al país. Entonces, según Tere, la inseguridad Andrés Manuel está escribió todo. su libro en 3 días, ¿no? O sea, según Tere, Andrés Manuel dijo como, Bueno, él no escribió, hay problemas, él no vamos a escrito hacerlo. nada. Es que Pedro Miguel, o sea, ¿no? Todos yo sabemos, creo sí, que nos también saludos nos a Pedro Miguel. engañemos. Obviamente él la no, verdad es que es él no lo escribió. Bueno. Yo creo que si le preguntas qué dice en tal página ni Sí, vas a Pedro ver. Miguel lo Él escribe, le gusta es Lo público. inventar que sus sí, cifras. Julián, es que Entonces, más no. allá del círculo panista, la gente estuvo muy contenta de ver al presidente Andrés Manuel en la Cámara. Sí, a ver, de este verdad. asunto me parece una mala estrategia. Más allá de que el presidente, ustedes pueden pensar que sea terrible, López Obrador, y que es Satanás reencarnado, que lo puedo comprender desde la posición de la oposición, sí me parece un mal argumento electoral.
La gente está con Andrés Manuel. O sea, por más que a ustedes les parezca terrible. Y por eso pues necesitó salir antes a defender mejor, a la presidenta porque está habiendo un desequilibrio entre su propio partido y vino a poner orden porque ya no lo estaban redes, teniendo. Julián. Entonces, eso Pero es sí claro, reconocen, es bueno, un mensaje ¿les claro. va a funcionar? Veremos qué pasa. O sea, de que es un líder moral porque le gusta inventar cosas, porque le gusta decir una narrativa tan básica pero como de que es su liderazgo, es su llegando al liderazgo. gobierno, O sea, le estás bajamos diciendo la básica a la gasolina, gente que votó por Andrés Manuel. Nada más los pregunta, argumentos ¿tú crees que es eso? usa Andrés Bueno, Manuel. pero si la gente Y que los la gente compra, se los compró. estás diciendo... Hoy la gente está cambiando totalmente su percepción, no. está Andrés viendo Manuel la trae seguridad. más ¿Lo de viste en la 70% de marcha del aprobación. 15? ¿Lo viste en la marcha? ¿Qué Una hizo el simulación gobierno? de- Reprimir, eso quitar, es absolutamente perseguir, falso. todo. Bueno, Ahí está el Tere no ve descontento encuestas. civil normal. Tere no ve pues las encuestas de encuestas opinión, últimas, vas a ¿no? decir que la última Porque de demoscopía. Claudia Sheinbaum, que está bajando su 73%, aprobación. la que salió ayer Pero con no cualquier son cosa encuestas de es ustedes. una, o sea, aún Cerrando si el está año, en, 73% aún si estuviera en Totalmente. 50-50 sigue siendo alto. Sí. O sea, aún si estuviera A en... su primer año donde necesita que Aquí salga está. el presidente a poner orden, en donde El está Heraldo. cambiando a un año Ahí está, el Heraldo. al Este es de- fiscal. Este es de ayer, 73. 76%, 73% de aprobación. Con eso estamos Que no cerrando el se año. siente en las calles, ¿Qué es? que no se siente Bueno, el descontento. Porque entonces ustedes viven en niegan una los datos. burbuja, Camila, y que no quieras reconocer la inseguridad que estamos viviendo, la falta de Pero te voy a procuración de hacer una justicia pregunta. que tenemos, las Pero no es fiscalías. caer estás eso diciendo que en el lo Heraldo mismo que miente. cayeron en el ¿Tú has error ido de a una campaña. fiscalía, Camila? ¿Has tenido una carpeta Sí, de investigación? ¿Te ha dolido algo? Sí. ¿O Sí son solo hablas ineficientes, sí hay mucho que Sí, mejorar. te voy a decir varias veces, de hecho, he ido a la fiscalía, ¿no? Me robaron parte de mi coche en la alcaldía Cuauhtémoc con el gobierno de Sandra, ¿cómo se llama? Cuevas. Sandra Cuevas, ¿no? Bueno, que eso Sandra no Rojo, depende la de... Y recibí de- unas amenazas por hacer denuncias del tema de la corrupción inmobiliaria. Entonces recibí amenazas en ¿Te redes. resolvieron? El mismo día se robaron la computadora de mi coche, ¿no? Y presenté mi denuncia. Y sí son ineficientes, no en te la resolvieron fiscalía. nada y pues ya que se le Fíjate hace. que no Son le di mucho ineficientes. seguimiento, pero sí, la verdad es que sí hubo muy buena atención desde el principio. Quizá fue mi error no darle Bueno, yo seguimiento. te cuento, Camila, a mi papá lo mataron hace un año en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y la PDI se tardó 7 horas en llegar por el cuerpo de mi papá y al día de hoy no hay ni siquiera un indicio de algún detenido. Esa es la procuración de justicia que nos duele a los mexicanos, porque sí, mi papá por ir a la esquina le quisieron robar la camioneta y ¿qué pasó? Pues le dispararon a quemarropa. Eso es lo que nos duele a los mexicanos. 6 días para que Andrés Manuel López Obrador saliera de Entonces presidente qué de bueno la que salga Gers República. Manero, un incompetente. Pero, ¿qué nos espera con Ernestina Godoy cuando no ha habido avances en ¿Peor las que carpetas de Gers Manero? investigación? Y lo dice, y eso es lo que nos duele a los mexicanos, porque sí nos están matando, porque sí hay inseguridad, porque lo vivimos día con día, A ver. porque en el metro, porque en el Estado de México toma una combi. Nosotros usamos el transporte público. De verdad, no se está viviendo esa seguridad que tanto está presumiendo el gobierno de la Sí. República. Ahora- Entonces, claro que tienen que hacer un cambio a un año porque no hay cambios, porque Pero- no hay avances. Entonces, se está teniendo que hacer este tipo de cosas y lo que nomás nos duele es que no lo quieran aceptar, que sigan O maquillando sea, tú dirías, cifras, está sigan bien el que haya el maquillando cambio, pero temas. nada, acepten que la cosa va mal. Y que de verdad haya, que no haya impunidad con Adán Augusto. O sea, si ya se presentaron las pruebas, si ya se tiene todo, están con el crimen organizado, que de verdad no haya favoritismos, que sea Es que autónoma. yo con eso sí Varias puedo. cosas A ver, que metan hay al que bote a Jorge decir. Romero, metan al bote a Ana Pues, Augusto. o Sí, si hay súper bien. pruebas y ya lo están comentando, pues que se dé. Claro. Pero sí queremos justicia Ahora, en yo nuestro sí, país. yo sí quiero decir algo. Primero, la verdad es que no conocía que había sucedido eso, lo siento mucho tu pérdida. Y yo no estoy diciendo que no haya retos, ¿no? O sea, eso sí creo que es importante dejarlo claro, ¿no? O sea, por supuesto que hay un reto importante. Vivimos en un país que desafortunadamente ha vivido la violencia durante muchos años. Lo que creo que sí es innegable y que incluso yo he escuchado gente, no sé si sea tu caso, pero he escuchado mucha gente del Partido de Acción Nacional hablando de la buena estrategia que ha tenido la Secretaría de Seguridad con Harfuch. Omar García Harfuch, ¿no? O sea, y me parece que el que hoy haya una coordinación, mayor presencia con inteligencia, mayor presencia de la Guardia Nacional, a nivel nacional, de manera objetiva, sí está dando resultados, ¿no? O sea, son los que presenta, por ejemplo, el Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad, pero son también los que encontramos en las fiscalías estatales, ¿no? O sea, por supuesto que hay casos muy lamentables, como el caso que nos estás compartiendo acá, pero sí creo que hay que reconocer cuando
se está avanzando en un proyecto, que falta mucho. Sí, porque después de 6 años de abrazos y no balazos, pues claro que hoy no pueden cambiar la realidad en un año. Pero es que no, al final, la política de Omar García Harfuch, claro que es diferente a la de abrazos y no balazos, que también es un poco la desestabilidad de Claudia. O sea, porque no están contentos con esas nuevas modalidades de cuando se tenía otra estrategia de seguridad. Hoy también creo que tiene que ver la presión de Estados Unidos, porque también se están metiendo y están pidiendo ya también las cabezas del crimen organizado. Y hoy están saliendo, ¿no? Entonces, yo sí creo que la deuda es muy grande. Sí, no, a ver, yo creo que hay retos muy importantes, creo que hay un avance muy importante. Yo no coincido con que haya habido una ruptura, creo que me parece que es también parte de una narrativa que han querido generar. Yo lo que creo es que con el presidente Andrés Manuel López Obrador, la parte de la atención a las causas fue fomentar la base, ¿no? O sea, por ejemplo, en el caso de Carlos Manzo, si el joven que fue, digamos, sumado a las filas del crimen organizado, ¿no? Hubiera tenido un espacio en una universidad, una beca para poder estudiar la preparatoria. Sí, me parece un mal argumento ese. En 10 años habrá algún asesino que haya recibido una beca de Jóvenes Construyendo el Futuro. O sea, no hay garantías de que si hubiera recibido la beca, pues no tendría. Si te iba a reducir, te voy a decir por qué. Porque entonces tu espacio de desarrollo, tus oportunidades de desarrollo no están únicamente vinculadas a los grupos del crimen organizado, sino ya hay todo un proyecto educacional de... Ese me parece un argumento diferente a decir, bueno, si hubiera recibido una beca de Jóvenes con su Futuro, no hubiera matado a Carlos Manzo. O sea, eso ya no te la compro. Bueno, esto de que ayuda a reducir, sí te la puedo comprar. Sí. A ver, es un tema de casos, ¿no? O sea, digamos, de lo que va a ser para las mayorías. Por supuesto que va a haber algún caso en particular y tal, pero lo que se hace es una estrategia para las mayorías, ¿no? O sea, para la mayoría de los casos, pero como dicen, una flor no hace primavera, ¿no? Entonces, este proyecto de ver un gobierno que está generando oportunidades educativas, de aprender un oficio, que está mejorando los trabajos, no solamente con las 40 horas, sino con el aumento del salario mínimo, sino con la seguridad social para trabajadores, eso es generar oportunidades y abrir un espacio para que las personas que hoy están vinculadas con el crimen, porque también hay que pensar que era la única opción que se tenía, ¿no? O sea, frente a gobiernos que llamaban ninis a los jóvenes, frente a gobiernos que criminalizaban a los jóvenes, frente a gobiernos cuya estrategia era una guerra contra el narco que terminó asesinando a millones de jóvenes de este país, ¿no? El caso de Jorge y Javier del Tecnológico en Nuevo León, donde salió Felipe Calderón a decir que los habían asesinado porque venían armados hasta los dientes y fue absolutamente falso. El caso de los jóvenes de Villas de Salvarcar, el caso de Ayotzinapa, los casos de Tlatlaya. O sea, son muchos casos de asesinatos de jóvenes porque veíamos un proyecto donde los jóvenes eran un estorbo, ¿no? Entonces, hoy la atención a las causas que se dio con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ya fue la base y hoy lo que se está haciendo es, una vez con esos cambios, hay que pensar que, por ejemplo, quienes empezaron a recibir esos programas en 2018, ¿no? Hoy son 7 años más grandes, ¿no? Entonces, si tú lo empezaste a recibir a los 18, 19, bueno, a los 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 años, probablemente ya estás trabajando, porque ya tuviste ese acompañamiento desde que tenías 15 años para poder desarrollar. Bueno, la beca dura un año nada más, pero bueno, muchas gracias Camila, muchas gracias Tere por haber estado aquí, muchas gracias a usted por haberse conectado y nos vemos en las siguientes programaciones de SDP Noticias.